Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la clase número 3 de nuestra área de conocimiento, Fisiología del Entrenamiento, con el profesor Alfonso Israel. Ponchito, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, por aquí andamos. ¿Cómo estás, Ponchito? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí, con calor. Ok, Ponchito, con calor aprovechando el tema del día de hoy es termorregulación en el entrenamiento y les recuerdo que este módulo comprende de 4 clases. La primera fue fibra muscular, la segunda adaptaciones básicas al entrenamiento, la tercera el día de hoy termorregulación, la cuarta que va a ser la siguiente semana energía o un poco de cafeína para el entrenamiento, un tema muy importante, muy bueno que vamos a tratar la siguiente semana, pero el día de hoy hablaremos de termorregulación en el entrenamiento, así es que Ponchito, sin más ni más, explícanos, ilústranos qué es la termorregulación. Muy bien, vamos entonces a platicar un poquito de ese tema. Vamos a hacer un paréntesis recordando que estamos tratando de aterrizar esto lo más sencillo posible, porque por allá a lo mejor nos va a crucificar algún fisiólogo que sea muy estricto de la nomenclatura, pero la idea es hacerlo comprensible a todo el mundo y sobre todo que realmente se queden con los conceptos, con los elementos y se puedan aplicar al entrenamiento y no estar sufriendo a veces con algunos trabalenguas que después podríamos sacar en alguna sobremesa en casita. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestra termorregulación? Básicamente es un proceso, un sistema que tiene nuestro cuerpo para regular su temperatura. Nosotros propiamente todo el tiempo estamos manteniendo una temperatura constante, en equilibrio. Tampoco somos robots para siempre estar en 36 grados, por ejemplo. Pero sí vamos a tener una pequeña fluctuación en ese parámetro, 36, 36.2, 36.4, y el cuerpo gasta muchísima energía, muchísimos recursos para mantener esa temperatura con base en todos los agentes externos, si estoy tapado o no, si traigo suéter o no, si me puse un short o no, si estoy hidratado o no, si hace calor, si hay sol o si hace frío, si estoy en agua, por ejemplo, qué temperatura tiene el agua y por otro lado, de manera interna, qué comí, de eso que comí, qué cantidad comí también, si hay algún padecimiento, si hay algún proceso hormonal, específicamente más aterrizado a las chicas, que de repente pues hay más cambios hormonales en las chicas que en los chicos, o en otros elementos, si estoy tomando algún medicamento, ahí hay una parte interna con la que el cuerpo va a estar luchando de cierta forma por mantener esa temperatura. Y es importante entonces contemplarla porque ese equilibrio de temperatura cuando entrenamos se va a ver de cierta forma alterado. Por ahí empieza la sudoración. Si subimos tal vez medio grado en la temperatura habitual de cada persona, entonces puede empezar con esa sudoración. Y si bajamos medio grado, ¿qué va a pasar? Es de, ay, pásenme el suéter o abrácenme porque tengo frío. Entonces es importante considerarlo dentro del entrenamiento porque si nosotros alteramos de manera arbitraria la temperatura, podemos dañar a las enzimas, que son súper delicadas. Las enzimas son así como que estrictas en cierta temperatura y si se altera más allá de lo que soportan, puede haber, ahora sí, fallas a nivel metabólico y podemos sufrir ahí algunos daños. Por eso es importante saber cómo voy a entrenar, qué ropa voy a usar, qué intensidad va a haber en mi fase principal para controlar esta termorregulación y no hacer mal uso propiamente de algunos elementos y tener alteraciones inadecuadas. Ok, Ponchito, sí es importante, creo, cualquier elemento que influya en el objetivo final del entrenamiento no debe ser descartado, ni desestimado, ni minimizado. A la hora de ya hablar de niveles de rendimiento medio o alto, son elementos que entre más elevada la exigencia del objetivo, son más precisos a considerar y este es un elemento que sí influye en muchos resultados o en muchos, a veces hasta en alcanzar o no el objetivo que se buscaba.
Ok, Ponchito. Eso incluso lo podemos ver hasta en competencias internacionales. Si la federación que va a mandar a sus atletas o el país que los va a mandar tiene la disponibilidad de instalarlos por lo menos 2 meses antes de la competencia, va a tener un mejor desempeño por todas esas condiciones del clima o la altitud o la humedad que afectan el entrenamiento. Ya cuando hablamos de un rendimiento humano, de un rendimiento alto, por ejemplo, esas variables afectan. Entonces es importante que las contemples mientras entrenas para conocer qué alteraciones o qué variables hay que controlar, cuáles puedo controlar para hacer mi rendimiento adecuado o alcanzar más rápido mis objetivos. Acabas de tocar un punto bien importante. Aprovecho para mandarle un saludo al buen amigo Víctor Rodríguez. Víctor, un saludo, amigo. Se acaba de incorporar como nuevo director de alto rendimiento de WNBF México Natural Manía y la Federación Natural, y él tiene una experiencia, una trayectoria llevando atletas a competir a otras federaciones a nivel internacional, en mayor medida a Estados Unidos, donde ha alcanzado sus objetivos de sus atletas. Nosotros somos una federación relativamente nueva, con menos experiencia. Cuando la iniciamos nadie sabíamos manejar una federación, nadie es nadie. Y esa experiencia nos ha costado económicamente y deportivamente. Esa falta de experiencia, perdón. Víctor me platicó sus experiencias, el tiempo que llevan los atletas previo a la competencia y las actividades que realizó comparado con las actividades o las experiencias que nosotros ejecutamos en esta falta de conocimiento, pues nos costaron verdaderamente. Digo, no fue el factor fundamental, pero sí hubo elementos por ahí. Recuerdo un atleta que a la hora ya de subirse no tuvo esa brillantez que lo caracterizaba y se vio limitado en sus ejecuciones, en su competencia, vaya la redundancia, pero sí es un punto bien importante que acabas de mencionar, y hoy el buen Vic está colaborándonos ya para atender puntualmente esas últimas estrategias de alto rendimiento, Ponchito. Ok. Está como súper sencillo. Quieren ganar una comida, inviten a alguien de la costa a una carrera en la Ciudad de México, por ejemplo, con ese cambio de altitud, y lo van a dejar atrás porque está acostumbrado a más disponibilidad de oxígeno. Y en cuanto sube a los 2000 metros, más, etcétera, va a tener esa falta. Es como si entrenara en hipoxia. Entonces, bueno, ahí es de el que llegue primero es el que gana y no paga la comida. De ese nivel puede hacer esas adaptaciones. Y la termorregulación es una importante en el entrenamiento, sobre todo porque muchas veces las personas quieren acelerar los resultados, porque la copa ya está próxima, porque apenas está principiante y dice, ya quiero poder estar en la playa sin playera recolectando teléfonos de los admiradores nuevos que estoy ganando por mis cuadritos, y quieren acelerar ciertos procesos, y en ese momento alteran parte de la hidratación o alteran también la alimentación, o incluso tratan de usar ciertos elementos para sudar más y sentir que están haciendo un entrenamiento más intenso o que están utilizando ciertos sustratos para lograr esos beneficios. Entonces es importante conocer un poquito, aunque ya hemos hablado un poco de adaptaciones, el hecho de conocer la temperatura de nuestro cuerpo, cómo se está regulando, y en el entrenamiento cómo se afecta para poder mantener una temperatura adecuada. Por ahí podríamos decir que entrenar a 28 grados centígrados es maravilloso. Ahí les tocará hacer la conversión a Fahrenheit o a Kelvin, dependiendo de en dónde estén ubicados, pero podríamos mencionar como esa referencia que es muy placentero para el cuerpo entrenar a esos 28 grados centígrados. Incluso si les gusta un poco el tema de la natación, las albercas están a esa temperatura, salvo las fosas de clavados, que requieren unos 2 grados adicionales. Entonces, de ese nivel es la importancia de la termorregulación en el entrenamiento. Si tienen oportunidad de climatizar el lugar en donde entrenen, por ahí hay un tip: prueben esos 28 grados centígrados. Y si no, vamos a necesitar otras estrategias, como el tipo de prendas, que ya tenemos tecnología para sudar, para respirar, para calentar cierta parte. Incluso ya hay hasta ropa que mientras caminas te va dando masaje, ¿no? O para ayudarte contra los calambres. Entonces, ahí es donde podemos echar mano de esta tecnología para controlar nuestra temperatura y tener un mejor rendimiento.
Ok, Ponchito, entonces, para ir puntualizando, yo entreno, incremento mi temperatura corporal. Si hay un ajuste en la temperatura, sí se incrementa, tampoco es 2, 3 grados, o sea, es poco lo que se incrementa, pero ¿qué es lo importante que necesitamos por ahí revisar? Que dentro de ese trabajo de fricción que están haciendo las fibras musculares, por ese trabajo mecánico, esa fricción, se genera esa temperatura. ¿Y qué es lo que busca el cuerpo? Va a tener N cantidad de adaptaciones. ¿Cuáles son las que más conocemos? La primera, la sudoración. Entonces, si yo impido la sudoración cuando está subiendo mi temperatura, voy a bloquear ese intercambio de temperatura a través de, no es tanto que el líquido que sale del cuerpo tenga la temperatura, sino que sale para refrescar un poco y al evaporarse, eliminar ese extra de temperatura para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. 2, para poder tener esa sudoración, pues requiero también de cierta hidratación para que no cambie un poco la viscosidad de la sangre. ¿Qué otra adaptación hay por ahí también importante? Vamos a tener incremento de la circunferencia de los capilares, o vamos a tener también una disminución, vasoconstricción o vasodilatación para facilitar que la sangre que tiene cierta temperatura por ese efecto del ejercicio se acerque a la periferia y a través de la piel y de los vellitos que tenemos, aguas por ahí también para quien le guste quitarse todos los vellitos, es importante generar una capa protectora, un cambio en la temperatura del ambiente contra la piel y esas vellosidades generan esa pequeña capita para que el cuerpo pueda tener esta interacción con la temperatura por convección. Entonces es importante permitirle que sude, hidratarse y también manejar ese concepto del cambio en el diámetro de los capilares para que la sangre realmente vaya a donde necesita y nos ayude a disipar esa temperatura. Por eso es importante permitirle al cuerpo esa respiración y considerar cuando hay sobrepeso o obesidad que esa pequeña grasita puede funcionar como un vaso térmico que va a mantener el cafecito caliente. Entonces hay que considerar que esa grasa subcutánea altera la termorregulación para saber a qué intensidad, qué temperatura de mi entrenamiento y tan sencillo, logre terminar mi rutina, porque tal vez ese extra de calor y que no estoy permitiendo disiparlo me fatiga y me quedé a la mitad de la rutina. Ok, sí es interesante, Ponchito. Ahora, ya que tocaste el tema y estamos explicando esta cuestión de la sudoración, ayúdanos a desmitificar la relación del sudor con la pérdida de grasa, que mucha gente dice, ay, es que hoy casi no entrené, casi no me cansé, no sudé, ni sudé nada en una clase orientada a la resistencia o de pesos inclusive, ¿no? Que dicen, no, el entrenador ni me hizo sudar hoy, no es bueno. No hice nada, dice, porque no sudé. Propiamente, podríamos decir que no hay ninguna relación entre el utilizar ácidos grasos que estén almacenados en el cuerpo con la sudoración. Véanlo muy sencillo. Quieren sudar, vayan a un vapor, vayan a un sauna, van a sudar maravillosamente y no van a salir más flacos. Ni siquiera se va a perder esa cantidad de grasa ahí, se va a quedar y a lo mejor hasta se va a hacer un poquito flácida por esos contrastes de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que analizar ahí? Que para poder utilizar esa grasita que está acumulada, esos ácidos grasos que ya están por ahí contenidos en los adipocitos, necesitamos utilizarlos a través del metabolismo. Todos los procesos en los que se involucra el hígado, en los que se involucra todo el proceso de descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos y posteriormente en energía por parte de la beta-oxidación del oxígeno y de la cadena respiratoria, etcétera. Por ese medio podemos utilizar ácidos grasos. Si yo sudo, ¿qué pierdo? Agua, propiamente agua. Es lo que voy a estar perdiendo, líquidos que están en mi cuerpo. Y de otra manera, no podríamos enfriar. Si quiero utilizar ácidos grasos, necesito entrenar y necesito metabolizar. Por ahí luego dicen también, es que me tomé algo y cuando fui al baño, ahí estaba. Sí, pero no la que tienes guardada, sino la de los alimentos que ya no lograron entrar
por algunos procesos químicos ya no se absorbieron y entonces se evacúan. Pero no es la que tú tienes guardada, es la que tenían los alimentos de cierta forma. Entonces, no tiene como tal relación el sudar con haber perdido ácidos grasos, para que por ahí no asocien tampoco un buen entrenamiento con salir bañados en sudor, porque regresamos al mismo punto. Siéntense con su bebidita en un sauna y van a sudar como si hubieran hecho 3 horas de pesas. Excelente, sí, es un gran apunte porque sí sigue habiendo mucha confusión y desinformación al respecto. Sí, la gente relaciona mucho el grado, la intensidad del entrenamiento, la sudoración y el uso de recursos energéticos, específicamente la grasa. Ponchito, y por último, me gustaría que, tenía el apunte aquí, que me dijeras perdón, el agua, qué cantidad de agua las personas, porque hace calor, estoy entrenando y las personas toman agua y quedan con un estado de relleno, que se sienten pesadas por el exceso de agua. ¿Cuál es la necesidad de agua en este tema de regulación, termorregulación? Interesante el tema del agua, porque por ahí hay quien toma muy poquita agua, por ahí hay quien carga con su garrafón de agua para estar tomando todo el tiempo. Entonces, ¿qué podríamos por ahí recomendar? Una, vamos a tener que observar un poco el ambiente, la parte externa, el contexto. Cuando hace frío, no se nos antoja tanto el estarnos hidratando. Cuando hace calor, se antoja muchísimo estarse hidratando. El hecho de tener sed involucra que tu cuerpo ya empezó con el proceso de deshidratación y es la señal de alarma de dame agua. Entonces, una, nunca deberíamos de tener sed. Dos, por ahí los institutos de hidratación o que se dedican también a fabricar de estas bebidas energéticas o de hidratación más rápida de absorción, mencionan que de acuerdo a los estudios, el agua que se toma, el líquido que se ingiere para hidratar, debe tener una menor temperatura a la temperatura corporal y tener un ligero sabor para facilitar el que el cuerpo lo reciba de forma adecuada, se te antoje y mantengas ese estado de hidratación. Hay que monitorear la orina para también saber si ya necesito hidratarme, si estoy sobrehidratado y ya orino propiamente transparente, blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez pueden pasar 2 horas y no necesito hidratarme porque hay mucho todavía en el cuerpo. Si ya por el contrario está marrón y ya hasta huele medio feito, entonces te urge tomar un vasito con agua. ¿Qué tendríamos entonces que hacer por allí? Una, el agua paulatinamente, no es me lleno como barrilito, sino es 2, 3 traguitos o podríamos considerar hasta tomar un vaso con agua cada media hora. También depende de tu cuerpo, depende de la actividad física y depende del clima. ¿Qué podríamos generar como una base o como una pequeña pauta? Acuérdense de no tomarlo como ley. Todo es debatible de cierta forma y depende de tus características, pero en un estado normal podríamos considerar unos 70 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal. Y si vamos nosotros a hacer actividad física, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Compensar por lo menos con 1/4 o medio litro adicional. Y de ahí podríamos llegar tal vez hasta 100 mililitros, dependiendo de, sobre todo porque el músculo es en su mayor porcentaje agua. Entonces, ¿qué necesitamos para mantenerlo? Agua. Y obviamente los hidratos de carbono. Hidratos de carbono, que es el agua, H2O, están relacionados con la querida H del hidrógeno. Entonces, hay que contemplar esa relación para, una, mantenernos hidratados. 2, ¿quieres verte duro, 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 duro? Agua e hidratos de carbono y entonces como de roca, directísimo a la competencia. Ok, Ponchito, interesante, de verdad, los datos que nos das. Y algo que creo que está quedando muy de conocimiento en toda esta serie de clases es algo en lo que están coincidiendo tú, Gaby, Jesús, William, Daniel, todos los que están viniendo a aportar aquí con nosotros, es que las personas se tienen que conocer en la medida que avanzan ejecutando las direcciones y recomendaciones con sustento que puedan encontrar, no nada más aquí en cualquier otro lugar, que tengan ese respaldo teórico fundamentado con ciencia, con
con evidencia, con estudios, etcétera. Todo lo que ya comúnmente a lo mejor nosotros desestimamos porque estamos en un mundo en el que todo es estudio, todo es evidencia, todo es respaldo, pero que las personas que apenas van introduciéndose no. Entonces, sí es necesario hacer esa recomendación, todo lo que se explique que tenga un fundamento y que se practique. Creo que eso es lo que están coincidiendo todos. Y la única forma de conocernos, cómo vamos a responder mejor, a qué tipo de estímulo, a qué tipo de alimento o de elemento de nutrición, vamos a responder es haciéndolo, ejecutándolo, no hay más. Ya no como antes, que a nosotros sí nos tocó experimentar a ciegas casi, con malos profesores, con malos entrenadores, con poca información. Estoy hablando de hace 20, 25 años que nosotros empezábamos en este ámbito del ejercicio. Entonces sí es muy necesaria la recomendación que les podemos hacer. Uno, que sustenten de dónde están obteniendo la información, y dos, que lo practiquen. Tres, que se conozcan. Ponchito, se me estaba pasando un tema, el tema de mitos que yo sé que muchas personas, y tengo amigas amigas muy cercanas que van a ver el video y van a decir de qué estás hablando, ¿no? Y no lo van a dejar de hacer, lo peor. El uso de fajas, el uso de plásticos, el uso de todos estos implementos como implementos que ayuden a quemar grasa, a definir cintura, etc. Tema interesante, se vale debatir, se vale destrozar parte del comentario, porque el punto es como que enriquecer esa parte, ¿no? Y sí, como dice el coach, hay que conocerse, obsérvense, tóquense, es con fin deportivo, entonces analicen qué está haciendo su cuerpo, qué siente. En este caso, por ejemplo, podríamos tener una recomendación básica para el tema de las fajas. Si vas a cargar mucho peso y necesitas proteger tu espalda para prevenir una lesión o disminuir el riesgo de lesión, bienvenida a la faja. Obviamente no tiene maripositas ni tiene colorcitos. Es una faja especial para cargar, para que te dé soporte en la zona lumbar y simplemente va a atender esa zona. Tal vez no voy a cargar tanto peso, estoy en otro tipo de entrenamiento, entonces usa la faja natural con la que naciste, tu core, tu abdomen, transverso abdominal, recto abdominal, oblicuos y toda la musculatura lumbar que se contraiga, que trabaje, que desquite lo que le estás dando de comida y diga, ok, me contraigo y te estabilizo para el entrenamiento. De ahí en fuera, ¿para qué otra cosa podríamos? Pues porque el vestido trae la faja y te ves bonito ahí como con el corte princesa, va. Pero fajas estéticas o fajas de neopreno, de algún elemento que me impida sudar, respirar, ahí sí vamos a recomendar un tachecito porque altera la termorregulación. Hay veces que irrita la piel y la quema. ¿Y para qué quiero sudar más? Pues solo que quiera deshidratarme y poner en jaque a mi cuerpo con una deshidratación severa por una sudoración extra. Y por otro lado, no vamos a ganar esa pérdida de grasa y podríamos incluso hasta llegar a padecer un golpe de calor y podemos convulsionar y podemos tener daño neuronal y si hubo un desvanecimiento a lo mejor hasta me pegué en algún lado y ya me hice una alcancía. Entonces, permitirle al cuerpo que transpire de forma adecuada, que controle su temperatura de forma adecuada y las fajas, pues de preferencia para los pesos altos, para protección. Si es estética, que permita en todo caso transpirar y un ratito para la fiesta, hasta ahí. No vamos a buscar otro elemento adicional en el uso de las fajas y menos para tratar de utilizar ácidos grasos, que no va a pasar. Ya sé que ya lo dijiste, ya sé que ya comentaste esa parte, pero otra vez, si hay trajes todavía de plástico que se usan las personas, todavía comúnmente, perdón que me rían, disculpen, que no es ofensivamente, si hay todavía ese tipo de productos que tanto es parte de la gente que los consume, pero la verdad la gente que los vende, creo que también es una falta de compromiso con la realidad. Ponchitos funcionan para adelgazar, ya lo mencionaste, pero básicamente no funcionan para adelgazar. Quiero no llegar hasta el ataúd por un golpe de calor y entonces sí, flaquísimo, esqueleto nada más. Porque, ¿qué es lo único que hacen? Deshidratarnos. Entonces,
no nos van a ayudar para la finalidad con la que se comercializan o con la que la gente lo adquiere. Entonces, vamos a preferir en este caso fibras naturales, el algodón es maravilloso para entrenar, o telas ya con tecnología que me permite esa transpiración, tal vez una ligera compresión para ayudarme con la temperatura, con el trabajo muscular, pero no sirven como tal para utilizar grasa. Y lo único que van a lograr es una deshidratación que en el peor de los casos puede llegar a efectos severos y empezar a dañar nuestro organismo y el metabolismo, y no vamos a alcanzar ningún objetivo más que fatigarnos. Ok, hago la aclaración, estamos hablando del uso en gimnasios, el uso en gente promedio que les da un empleo con ese objetivo, ¿no? de perder grasa, sobre todo, lo relacionan con el peso. Sé que en deportes de contacto que están contra báscula, a veces 1 gramo o 10 gramos sí son relevantes. Esa es otra historia, es otro tema, por eso mencionaba Ponchito. Vamos a abrir el tema del debate. Sí, hacemos la aclaración, ¿eh? Nos estamos refiriendo puntualmente a esas personas que tienen un objetivo fitness y vienen en los anaqueles de los supermercados, los productos Milagro, o en TV o en internet, ven los productos y dicen, te ponen la publicidad engañosa y equivocadamente compran esos productos. La recomendación sería hacer la inversión en otro tipo de cosas, cualquier otro tipo de cosas. Y acercarse a los profesionales. Tal vez hay una faja, pero es ortopédica, ya la mandó el médico, entonces ahí es prescripción médica, le hacemos caso al médico y sí podríamos utilizarla en los casos en los que nos diga que hay que utilizarla. Exacto. Pues damos por terminado el tema, Ponchito. ¿Alguna recomendación extra que quisieras dar? Lo que dijimos en la parte central, conózcanse, analícense, vean qué hace su cuerpo, qué siente, para poder conocer qué está pasando con él, si se está adaptando o no, qué es bueno y qué no. Ok, Ponchito, pues un gustazo haberte tenido otra vez en ese tema número 3, cuarto tema y último del módulo de fisiología del entrenamiento. La siguiente semana nos vamos a ir con energía o un poco de cafeína. Tus redes sociales, Ponchito, para que te ubiquen. Alfonso Israel o Ponklet, P-O-N-K-L-T-E, en Instagram, YouTube, Facebook, por ahí nos vemos. Ok, Ponchito, nos vemos la siguiente, chavos. Muchas gracias por vernos. Bye, Hasta bye. luego.